Estamos. Nos pregunta, entre comillas, y no sé qué. ¿Tu nombre, Vic? María Victoria Veracierto, soy antropóloga y formo parte de la Asamblea Socioambiental Pueblos por el Agua, Quebrada y Puna Jujeña, donde luchamos, bueno, no solamente por el cuidado del agua, sino también por el principal flagelo que tenemos en la zona, que es la megaminería a cielo abierto. Bien, ¿hace cuánto que vivís en Jujuy, María? 15 años. 15 años. ¿Y cómo fue esa experiencia de llegar a esos territorios? Bueno, al principio llegué, era un sueño que tenía desde muy pequeña, cuando conocí la Quebrada y me enamoré de ese lugar y supe que siempre algún día iba a vivir, porque yo le pertenecía a esa tierra, estaba muy segura. Y bueno, eso ocurrió 15 años atrás. Cuando llegué, la verdad es que yo desconocía la situación ambiental de la provincia, lo tenía como un lugar prístino, un lugar donde yo iba a poder vivir tranquila, lejos de lo que significaba la polución de las grandes ciudades. Y bueno, cuando llegué y poco a poco empecé a acercarme, a habitar el territorio, a conocer a la gente, a investigar, me di cuenta que bueno, que la Quebrada no era lo que yo creía. Conocí en el año 2009 al fiscal Gómez y bueno, así fue que él me contó que en el año 2008 había hecho más de 15 presentaciones por pasivos ambientales mineros, además de otros tantos de basurales y otro tipo de desastres ambientales. Y bueno, ahí conocí muy profundamente lo que significaba vivir en un territorio que había sido objeto de prácticas mineras extractivas con una profundidad histórica más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, fue muy difícil vivir ahí con la expectativa que yo tenía, con los sueños que yo tenía, con ese lugar como yo lo imaginaba y poder metabolizar toda esa información. Caí en una tristeza muy profunda de la que pude salir poco a poco, conociendo otros colectivos a lo largo de todo el país que luchaban contra la misma realidad, ¿no? Y bueno, encontrar a esos hermanos y hermanas fue realmente muy importante porque eso me ayudó a poder revertir esa tristeza que sentí, esa especie como de inmovilidad, que la verdad fue como un periodo muy corto el de inmovilidad, porque enseguida sentí y me di cuenta que activar, que hablar, que salir a conversar con otros, con personas que tal vez conocen esas realidades, pero la tienen como naturalizada, como parte de la vida. Bueno, esto de poder intercambiar a mí me ayudó muchísimo a superar esa situación de abatimiento, ¿no? Porque lo que nos pasa, creo, a todos los que habitamos territorios que han sido exterminados de esa manera, es que caemos en una profunda tristeza y en una inmovilidad a veces muy grande, porque cobra dimensión esa situación abrumadora contra la que uno solo se siente como una hormiguita, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que en esto la salida siempre es colectiva y valoro tantísimo el trabajo asambleario de las comunidades, esto de juntarse, de luchar juntos, bueno, como está pasando ahora en Jujuy, ¿no? Que nos damos cuenta que cuando estamos juntos sí cobramos la fuerza necesaria para revertir estos procesos. Claro, Vic, porque en este sentido Jujuy ya tiene antecedentes, o sea, lo que está pasando ahora es una lucha muy fuerte, pero no es la primera vez que el pueblo jujeño se organiza y puede llegar a torcer el brazo de la impunidad. Sí, bueno, si vamos a la profundidad histórica, digamos que, bueno, ya desde, no sé, la batalla de Quera, cuando los pueblos de la Puna se enfrentan al ejército, al naciente ejército nacional, y salen a reclamar y a luchar por sus tierras, y pasando por, no sé, el Aguilarazo durante el tiempo de la dictadura, en que los trabajadores mineros de Mina El Aguilar deciden levantarse contra la explotación salvaje que significaba la minería del socavón, donde los hombres sabían que entregaban su vida en esa actividad y donde estaba naturalizado que un hombre de la familia se tenía que sacrificar para que el resto de la familia pudiera sobrevivir, ¿no?
Bueno, después en el año 2008, cuando toda la provincia se movilizó contra la introducción de la megaminería a cielo abierto. Bueno, hay una gran tradición e historia de luchas en la provincia de Jujuy, y son luchas silenciadas. Generalmente, cuando vamos a la escuela, nos enseñan, Belgrano, el ejército del norte, el ejército jujeño, el éxodo jujeño, pero no nos enseñan qué fue la batalla de Quera, ¿no? Porque ahí ya entramos a cuestionar la manera en que los estados nacionales se fundaron sobre estos pueblos preexistentes a los que hubo que, si no aniquilar, correr hacia los márgenes, ¿no? Y hoy ya no hay margen, digamos, hoy ya no hay margen a dónde correr estos pueblos. Si queremos el litio, ya no hay a dónde correr a los pueblos que viven en las salinas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es importante cobrar dimensión de estas luchas, recuperarlas y darnos cuenta que esta es una batalla final, porque una gran cantidad de luchas confluyen en un mismo reclamo. Entonces el reclamo por la tierra, el reclamo por el agua, el reclamo por la vida, porque sin tierra y sin agua no hay vida. Y bueno, y tenemos la ambición capitalista, ¿no? Que no tiene límites. No tiene límites nacionales, no tiene límites concretos. O sea, si tenemos que secar un territorio para tener litio y para que el litio sea puesto en las baterías de autos que funcionen en Estados Unidos, en Japón o en Escandinavia, bien, no hay límites. Lo vamos a obtener, lo vamos a sacar y lo vamos a vender. Entonces creo que a esta lógica es a la que hoy tenemos que oponernos, porque esos pueblos que están ahí están desde hace 10.000 años. Hace 10.000 años los pueblos de la Puna, de la Quebrada, de los valles, viven en perfecta armonía con su tierra. Y así es que han logrado vivir 10.000 años en ese lugar y regalarnos esa maravilla, ese patrimonio mundial de la humanidad, así como ha sido declarado por la UNESCO, a todos nosotros. Entonces, si ellos nos han garantizado la entrega, el goce, el disfrute de ese espacio, ha sido porque durante 10.000 años vivieron como vivieron, que no fue extrayendo litio para comercializar, que no fue vendiendo commodities, que no fue mercantilizando el agua, que no fue poniéndole precio a cada cosa que se les presentaba por delante. Bueno, eso. En clave justamente para entender lo que está pasando ahora en Jujuy, ya vamos casi un mes de una lucha activa muy fuerte. ¿Qué nos puedes explicar justamente de este tema respecto a que mucha gente entiende todo en una dimensión bipolar, ¿no? Bipartidaria, en lo cual si los pueblos se levantan ante un gobernador radical es porque son peronistas, y lo mismo dirían si fuera viceversa? Pero desde tu punto de vista, ¿qué nos recomendás para descolonizarnos un poco? Obviamente esto, recuperar la historia, que es lo que nos acabas de decir, pero entender que están subestimando a los pueblos con ese relato, ¿no? Sí. Dos cosas respecto de eso. Una es, una vez más, el pensamiento colonial que considera al otro, a ese otro cultural, como una cosa, como un objeto. O sea, no le reconoce a ese sujeto político la capacidad de agencia, de decir, esta situación no la queremos para nosotros y nos ponemos en pie de lucha para obtener aquellos objetivos que deseamos, que buscamos, que queremos, con los que vivimos desde hace miles de años. Y otro aspecto me parece que tiene que ver con esta picardía, si se quiere, en este caso del gobernador Morales, de buscar el chivo expiatorio, ¿no? Bueno, ante cualquier reclamo legítimo del pueblo, digamos que es Milagro Sala, digamos que es Cristina, digamos que es vaya a saber quién, porque él es el principal socio al frente de todos, ¿no? Entonces es raro que él, que tiene un pacto de gobierno con el frente de todos, que ha convertido la legislatura de la provincia en una escribanía, así sacó una constitución ilegal e ilegítima, le eche la culpa a su socio
O sea, no se comprende bien, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, esto, ¿no? El de creer que los pueblos originarios son gente que no piensa, que no tiene capacidad de agencia, que son gente que obedece, hasta en algunos de los dichos de él que han trascendido, ¿no? Cuando fue lo de la represión del 17 de junio, lo primero que llegó al corte de Purmamarca fueron dichos de él que no sabemos si porque no salieron en ningún diario y demás, pero lo que se decía era que el gobernador había dicho que iba a venir por la cabeza de los comuneros traidores. Eso es bien típico de la relación colonial, ¿no? Del patrón de estancia que trata a sus sirvientes, a sus siervos como cosas, ¿no? Y eso hoy está plenamente vigente en Jujuy, plenamente vigente. Yo me acuerdo, 2 noches después de esa represión, hablaba con una joven de la comunidad indígena donde yo vivo, y me decía, masticando lágrimas de bronca, que lo que más rabia le daba era que no les reconocieran a ellos esa capacidad de agencia. Porque creen que somos como ovejas o que somos como cabras, que ellos hacen y deshacen con nosotros como si fuéramos animales. Y no nos creen capaz de establecer nuestras propias demandas, nuestro propio plan de lucha, nuestros reclamos legítimos que desde hace años venimos legítima y pacíficamente pidiéndolos, y aún hoy lo seguimos pidiendo pacíficamente. Entonces, bueno, uno puede ver cómo estas relaciones coloniales se van reformulando, resignificando, pero siempre vuelven a repetirse, ¿no? Con nuevos condimentos, de una nueva manera, pero estas relaciones siempre están presentes, tanto desde lo económico como desde lo político y desde lo social, ¿no? Bueno, por eso decimos abajo la reforma. Abajo la reforma. Y hasta que la reforma no caiga, el pueblo va a seguir en las rutas y en la calle. Gracias, Vicky.